Hola, yo les voy a hablar sobre la suplementación y las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a iniciar la charla. Bueno, lo primero, saber que es un tema muy extenso, solamente vamos a hablar unos 30, 40 minutos. Que sepan que en el máster de suplementación de la ESI se profundiza mucho más sobre estos temas. Lo primero que hay que saber es que las enfermedades neurodegenerativas tienen varias causas. Por un lado está la toxicidad, especialmente la toxicidad ambiental, es un factor muy importante. Las infecciones, tanto virales como bacterianas, pueden condicionar estados inflamatorios cerebrales que se han visto asociados a la neurodegeneración. El estrés oxidativo también condiciona estados inflamatorios y veremos que parte de la causa de muchas enfermedades, y no es la excepción, las neurodegenerativas, pues la inflamación es protagonista. La desnutrición celular, la falta de nutrientes, hace que las células sean menos eficientes para detoxificar estos radicales libres, y esto pasa también a nivel cerebral. Y por supuesto la desbiosis, que es ese desequilibrio intestinal, condiciona estados de alteración cerebral por el eje intestino-cerebro. En este triángulo, en el cual el intestino es el protagonista, tenemos por un lado que la inmunidad, gran parte de la inmunidad está condicionada por el intestino, la mucosa intestinal y sus nódulos linfoides, el sistema glandular y el cerebro. Por lo tanto, si tenemos una alteración intestinal, pues eso va a condicionar que tengamos una patología cerebral, posiblemente también de tipo neurodegenerativo. Bueno, se habla incluso del cerebro entérico, es decir, es tan importante la salud del intestino que se ha denominado también como un cerebro entérico, porque además produce sustancias que influyen en el estado de ánimo. Se ha visto que producen neurotransmisores como serotonina, dopamina y otro tipo de moléculas opiáceas que modulan el dolor. Además sintetizan benzodiazepinas o tipo de moléculas parecidas a las benzodiazepinas que tienen el mismo efecto que, por ejemplo, el diazepam, que ya lo conocemos como fármaco. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas gastrointestinales que pueden luego condicionar afectación a nivel cerebral y ser un terreno abonado para enfermedades neurodegenerativas? Por un lado puede haber insuficiencia pancreática, malabsorción de grasa, sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis. Todas estas alteraciones intestinales pues pueden condicionar estas patologías neurológicas, y la alteración de la respuesta inmune se va a manifestar por deficiencia o déficit de IgA secretora, también de algunos inmunoglobulinas como la IgG y niveles elevados de la IgE, normalmente relacionados con estados inflamatorios. Se ha hablado también de la distracción inmunológica, que hace que haya una migración de algunos linfocitos hacia otras partes del cuerpo, desde el intestino a otras partes, lo que hace que los metales pesados y los virus lentos parece ser una de las principales causas de esa distracción, de esa fuga, digamos, de células linfoides, y eso hace que a nivel intestinal se disminuyan estas células defensivas. Por lo tanto, queda el intestino más vulnerable a ser, digamos, a que haya más cándida, por ejemplo, o bacterias de tipo Clostridio, que se han visto relacionadas con patologías de tipo neurológico. Entonces, tenemos que esa desviación inmunológica, esa alteración inmune a nivel intestinal, va a condicionar el aumento de ciertos patógenos y de hongos que producen una enteritis. Esta enteritis, por un lado, va a afectar la función de las bacterias benéficas, que entre otras producen complejo B. Sabemos que el complejo B es muy importante para la fisiología normal cerebral y por lo tanto puede hacer que haya patologías hematológicas y neurológicas por déficit de complejo B. También si hay deficiencia de complejo B, pues, y además tenemos una pobre saturación del zinc, pues viene otra serie de consecuencias, como son una deficiente producción de neuromediadores, y eso a su vez va a traer patologías neurológicas, alteraciones hormonales, bloqueo de genes funcionales y en últimas enfermedad
de todo tipo, no solamente neurológico. Y también la deficiencia de producción de estas sustancias puede hacer que haya deficiencia de enzimas digestivas, mala absorción intestinal, y eso pues nuevamente trae alteraciones hormonales y la consecuencia de la enfermedad. La causa de esa destrucción del moco intestinal, que como sabemos está muy relacionada con patologías también cerebrales, pues hay muchas. Está el exceso de antibióticos, tenemos también las terapias con corticoides, los metales pesados, de los cuales hablaremos mucho, la presencia de los virus lentos, el exceso de estrés oxidativo, el gluten. Sabemos que especialmente el gluten del trigo, perdón, es el 22% de la población tiene un cierto grado de intolerancia. Los aditivos alimenticios, los transgénicos, que además están en el maíz y en la soja, y el exceso de fructosa son algunos de los factores que pueden afectar este moco intestinal, que condiciona lo que ya hemos comentado. Bueno, en la patología neurodegenerativa es muy importante los metales pesados, y es parte del trabajo del médico es identificar cuáles son los que están afectados para luego tener un control de su disminución. Se puede hacer con muestras de sangre, pero sobre todo muestras de cabello, de cuero cabelludo, donde se fijan estos metales. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el mercurio está aumentado en este paciente. Y también deficiencias se pueden ver en cuero cabelludo de algunos nutrientes, como por ejemplo en este caso el yodo. Entonces se debe solicitar siempre los marcadores también de función del hígado, porque es el que nos ayuda a detoxificar, y también renales, para ver la función en general del cuerpo, los niveles de azúcar y de hemoglobina glicosilada, y también de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que si es muy baja, pues hay pacientes que no toleran dosis altas de vitamina C, que puede ser parte de una estrategia terapéutica en estos pacientes. Se hacen estudios de microbiota intestinal para dirigir el tratamiento y la dieta adecuada. Ver también los valores de vitaminas y minerales. Hay varios analíticas que nos pueden ayudar en esa parte. Y luego la valoración de los tóxicos a nivel sanguíneo es más útil para saber si hay una intoxicación aguda, por ejemplo, por temas laborales, pero normalmente se piden no tanto en sangre, ya que suelen ser muy variables las concentraciones en sangre de estos metales pesados o estos tóxicos. Entonces, la neuroinflamación es parte importante de la fisiopatología de las enfermedades neurodegenerativas. En este artículo, por ejemplo, se estudió la población infantil en ciudades con mucha contaminación ambiental, por ejemplo, en Ciudad de México, donde se vio que ya incluso en niños pequeños se está encontrando alteraciones degenerativas a nivel cerebral, pues por estos factores ambientales, ¿no? O sea que la neurodegeneración no solamente da en la tercera edad, sino que puede ser incluso en personas muy jóvenes, condicionado por factores de tipo ambiental. En relación a los tóxicos y patologías clínicas, especialmente con relación a la neurodegeneración, el mercurio se ha relacionado con estas, y lo que nos compete hoy sobre todo es más el aspecto neurodegenerativo, pues se ha asociado a la esclerosis múltiple, a cierto aspecto de autismo, el aluminio con el Parkinson y el Alzheimer. Esos serían como los más resaltables, ¿no? No solamente es importante el tipo de tóxico, sino también la sensibilidad específica que tiene el cuerpo hacia ese tóxico. Es decir, podemos tener dos pacientes con la misma cantidad de toxemia o de metal pesado, pero su reacción ante el metal pesado puede variar bastante entre uno y otro. Y eso está condicionado por varios factores como la capacidad antioxidante y otro tipo de nutrientes, también genética. Hay condicionantes genéticos que pueden determinar que tengamos una reacción diferente ante el mismo metal pesado. Como les decía, los factores genéticos, el entorno, hay zonas geográficas que tienen pues más contaminación ambiental o de pesticidas, que se han asociado pues a mayor incidencia de enfermedades como el Parkinson, que hablaremos hoy especialmente. Se ha visto que el factor ambiental en estas enfermedades neurodegenerativas puede llegar a ser del 50%. Por lo tanto, en los pacientes que tienen un riesgo de una enfermedad neurodegenerativa,
o tiene un factor genético que predispone, tenemos que hacer especialmente énfasis en los hábitos que tienen que ver con la alimentación, el ejercicio y obviamente el posible apoyo desde la suplementación. Bueno, la inflamación condiciona el estrés, sobre todo el estrés crónico, aumenta los corticoides, eso genera una resistencia a los corticoides y por lo tanto viene después una inflamación crónica que condiciona enfermedad. Es decir, que el estrés es algo que también tenemos que trabajar, no solamente el estrés psicológico, sino el estrés inmune, que se suele dar por inflamación crónica, por alimentos, metales pesados, pesticidas, etc. Y también pues el estrés psicológico condiciona esa neuroinflamación que sabemos está dentro de la fisiopatología de estas enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, los metales pesados, como son los más importantes quizás, afectan la estructura neuronal. Es importante hacer una detección precoz para saber cuáles son las cantidades y qué tipo de metales pesados están involucrados. La exposición a metales pesados durante mucho tiempo puede provocar una disminución de aminoácidos que son esenciales para la producción de antioxidantes, como el glutatión. Si nos falta cisteína, cistina y taurina, pues eso condiciona que tengamos problemas en la antioxidación. También son obviamente neurotóxicos y pueden causar un debilitamiento y envejecimiento prematuro del cerebro, ¿no? También son marcadores de envejecimiento cerebral, estos metales pesados asociados a demencia prematura, trastornos también de tipo depresivos, del sueño, pérdida de memoria y de función cognitiva. El mercurio y el plomo alteran el metabolismo de los microtúbulos, que son esas estructuras a nivel cerebral. El mercurio es capaz de inhibir la función de estas células astrocíticas que protegen las neuronas. El plomo activa la proteinquinasa, que tiene que ver con la fosforilación de las proteínas. El cadmio afecta directamente la microcirculación, está muy relacionado con el cigarrillo. Recordemos que el cigarrillo fija el cadmio y provoca efectos también a nivel de la barrera hematoencefálica, haciéndola más susceptible de que pasen toxinas. El manganeso, sí, que es esencial en pocas cantidades, pero si es muy alto, afecta la mielina y especialmente afecta las células dopaminérgicas, que son las encargadas digamos, las que se afectan en el Parkinson. El aluminio, ya sabemos que tiene, incluso en la intoxicación, un síndrome muy parecido al Alzheimer y provoca pues una alteración y una disminución de las funciones cerebrales, como son la memoria y las funciones motrices. También la deficiencia de ciertos nutrientes puede afectar la salud cerebral y un envejecimiento prematuro que condiciona pues, las enfermedades neurodegenerativas, y es la deficiencia de magnesio en mayores. La hipomagnesemia es fundamental y hay que diagnosticarla, especialmente en las personas mayores. Una población anciana aparentemente sana puede tener una deficiencia de magnesio que es importante identificar y ser tratada con atención clínica, con suplementos y dieta, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo en estos pacientes? Pues la idea es de tener esos avances de la edad, porque muchas enfermedades neurodegenerativas están asociadas a la edad. Se debe modificar los síntomas, se debe hacer énfasis en una acción regenerativa y mejorar los resultados de los biomarcadores que hemos comentado. También debe ser seguro el abordaje que hagamos como apoyo en estos pacientes. Dentro de los hábitos, pues el ejercicio debe ser muy importante, la actividad física, dormir bien, para lo cual nos podemos en algunas ocasiones apoyar de la melatonina. Hacer énfasis en una dieta antiinflamatoria que sea baja en azúcares, detoxificación de metales pesados y de contaminantes ambientales, y la introducción de nutrientes que pueden estar en deficiencia a través de la dieta y de la suplementación. En algunos casos es importante valorar la corrección hormonal que condiciona estados también neurodegenerativos. Y hablando del Parkinson en concreto, la edad media normalmente comienza en los 55 años. Hay un 5% que debuta antes de los 40 años, que esos tienen un componente genético importante, y la incidencia es de 7 a 19 casos por 100.000 habitantes año.
La etiopatogenia, hay factores genéticos como, que hacen que se presente. Está los genes alfa, sinucleína y parquina, PARC2, y dardarina, PARC8. Está en la intoxicación por el MPTP, que incluso produce un síndrome de Parkinson agudo, o Parkinson-like agudo. Esto se da por toxicidad de la vía nigroestriada. Algunos herbicidas también se han relacionado con el Parkinson, y los metales pesados que ya hemos comentado, ¿no? Dentro de los que también están el arsénico, el aluminio y bueno, el mercurio y el plomo. Niveles elevados de hierro en los ganglios basales también afectan en esta enfermedad. Y la sinucleinopatía de cuerpos de Lewy, esta va a producir una pérdida neuronal de la porción compacta de la sustancia negra del mesencéfalo, pues que al final produce el Parkinson. Algunas investigaciones recientes evidencian que la degeneración es global, que no solamente en el Parkinson es a nivel de la sustancia negra, sino que se da de manera global por fases. En los estadios está el estadio de Brach, en el cual primero hay una primera fase donde hay una afectación del sistema vegetativo, hay un estreñimiento, impotencia, depresión, afectación del bulbo olfatorio, hay anosmia, que es la dificultad para determinar los olores, y ya cuando se afecta la sustancia negra empieza el temblor y la rigidez unilateral. A nivel bilateral siempre mantiene la asimetría, o sea que no siempre es exactamente igual en los dos lados. Y allá en el estadio 5 y 6 ya está la afectación de la sustancia gris, hay un deterioro cognitivo, alucinaciones y por último la fase en la cual ya hay afectación motriz y de la corteza sensitiva. Estos cuerpos de Lewy son los que se realizaron por los estudios de David Goldstein a nivel cerebral. Bueno, la clínica, pues ya sabemos que es del Parkinson, hay más rigidez, bradykinesia, temblor de reposo, responden a la levodopa, obviamente, al fármaco. Hay que descartar otros síndromes parkinsonianos antes de dar el diagnóstico de Parkinson. Y sobre todo ausencia de signos no compatibles con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, un temblor más a nivel cefálico de la cabeza, o la oftalmoplegia internuclear, los signos cerebelosos, que son otro tipo de alteraciones motrices, las mioclonías o las crisis oculógiras, son otro tipo de alteraciones diferentes al Parkinson que el neurólogo pues debe descartar antes de hacer este diagnóstico. Y los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson está el estreñimiento. De hecho, es uno de los síntomas que se da al comienzo de forma más precoz. Está alteraciones también a nivel digestivo, el dumping gástrico, cialorrea, disidrosis, el hombro doloroso. Hay síntomas, digamos, más atípicos que no son motrices especialmente. Hay apatía, braipsiquia, que es el pensamiento un poco más lento, y miedo a las caídas. En fin, hay otros síntomas que preceden la parte motriz y ya tenemos que empezar a investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, en cuanto a la fitoterapia y complementos alimenticios, el té verde se ha utilizado como aporte en esta enfermedad como apoyo. Inhibe la apoptosis, es lo que se ha visto, y sinucleína, que es esta proteína a nivel cerebral tan importante. La cúrcuma aumenta el glutatión en las neuronas dopaminérgicas, reduce sinucleína y la apoptosis. Esto también hay que individualizar las dosis, porque a veces la cúrcuma, su dosis terapéutica y tóxica es muy cercana y tiene algunas interacciones, hay que valorarlas, pero en general es muy segura. La mucuna pruriens, que es el frijol del terciopelo, es una fuente natural de levodopa, que es el fármaco que se utiliza en esta enfermedad, y también es una fuente de coenzima Q10 y produce menos efectos secundarios, mejora la apatía asociada al Parkinson. Entonces, una opción como complemento para estos síntomas de esta enfermedad. Aquí vemos en un corte, esta es la sustancia negra, que es la que se afecta especialmente en el Parkinson. Y aquí vemos las características no motrices de la enfermedad de Parkinson.
que empieza a presentar a los pacientes los 2 a 5 años primeros, alteraciones en el olor. El olfato es muy importante. Cuando empezamos a tener alteraciones del olfato, hay que sospechar que puede haber un estado neurodegenerativo, y es de las primeras cosas que empezamos a perder. Alteraciones del sueño, depresión, estreñimiento, y ya pues puede haber estados a los 3 y 6 años ya pues más de tipo fatiga, diplopía. Después viene ya otros más relacionados con la disfagia, alteraciones del sueño, ansiedad, y ya al final incluso alteraciones cognitivas más marcadas, sexuales, etc. Estos serían los no motrices que acompañan a esta enfermedad. En cuanto a la clasificación hereditaria del Parkinson, pues hay algunas alteraciones que lo pueden condicionar. En pacientes con antecedentes familiares es importante investigarlas. Y luego tenemos, pero incluso en ellos el factor ambiental es muy importante, es mucho más importante. Salvo que haya una afectación autosómica dominante, pues las otras simplemente es bueno conocerlas para tener más medidas de protección. A nivel cerebral, sabemos que en el Parkinson la mitocondria, la disfunción de tipo mitocondrial, está relacionada con esta enfermedad. Vemos la serie de mecanismos que están involucrados en esta enfermedad, donde sobre todo se va a producir un exceso de radicales libres y una alteración de ciertas proteínas, que es lo que va a condicionar en últimas la degeneración. Aquí vemos a nivel de las membranas mitocondriales cómo se empieza a afectar la producción de energía mitocondrial, y luego pues la consecuente muerte de las neuronas. Dentro de los factores ambientales, para el Parkinson tenemos que los traumas, los golpes pueden condicionarlo. El área donde se habita, geográfica, hay zonas donde hay más tendencia a presentar Parkinson. Se ha visto que hay factores ambientales asociados a pesticidas y otros metales pesados que puede haber más en ciertos territorios. El tipo de trabajo, obviamente, puede verse asociado a tener mayor incidencia. Ya comentamos los pesticidas y herbicidas, la exposición a metales pesados, y algunos solventes y tóxicos como bifeniles, bifenoles, que ya están bien identificados en esta enfermedad. Se ha visto dentro de la suplementación que el uso de omega 3 y de la coenzima Q10 son quizás los que tienen más evidencia para apoyar estos pacientes con Parkinson. Se deben dar dosis altas de omega 3 con su componente EPA y DHA, y la coenzima Q10 por su acción en cuanto a la modulación la modulación de la energía mitocondrial. El consumo también de omega 3 a expensas de fuentes saludables, pescados pequeños, sardinas, pescados que no tengan metales pesados o muy pocos metales pesados, son los que tenemos que buscar. Aquí en esta investigación nos comentan sobre el omega 3, cómo puede ser interesante. Esto es un estudio preclínico, cómo el apoyo del omega 3 en experimentación en animales evidenció que protegía ante el daño de toxinas que suelen causar alteraciones de las neuronas a nivel dopaminérgico. Entonces, por lo menos a nivel preclínico, se ha visto que realmente el omega 3 puede ayudar a bajar esa toxicidad dada por estas toxinas, ¿no? Entonces, hay evidencia en investigación animal que efectivamente el omega 3, especialmente la componente DHA, reduce las alteraciones motrices dadas producidas por tóxicos, sobre todo por el MPTP, que esta es una molécula que se vio que afectaba también en humanos, en personas adictas a la heroína que se inyectaban también esa sustancia, y se vieron que presentaba síntomas de tipo parkinsoniano agudo, ¿no? Y ahí fue cuando se identificó que afecta especialmente la parte motriz relacionada con el Parkinson.
y el omega 3 entonces puede ayudarnos a protegernos. Hay una relación directa entre la cantidad de marcadores de inflamación como la interleuquina 6 y los parámetros de afectación a nivel de físicos y mentales en pacientes con Parkinson. O sea que la inflamación es sin duda algo que tenemos que trabajar en estos pacientes a través de hábitos, de suplementación y de todos esos elementos que además hablamos en el máster. Dentro de los suplementos interesantes y alimentos también está el brócoli, las crucíferas, el componente de glucosinolato es muy interesante para ayudar a eliminar estas toxinas como la aflatoxina. Eso ya se ha podido corroborar en ciertas poblaciones, como el consumo de estos alimentos o en forma de suplementos nos puede ayudar para eliminar estas toxinas. Está la cúrcuma, ya hemos hablado de ella. Las dosis hay que individualizar porque, como les decía, tiene ciertas interacciones y también hay que indicar los tiempos y todo, pero bueno, es uno de los que también se ha podido investigar por su efecto antiinflamatorio además a nivel cerebral. El indol 3-carbinol, que es el componente terapéutico principal de las crucíferas, se puede utilizar para hacer tratamientos de detoxificación. Además, se ha visto que alcaliniza el medio y puede pues, ayudar a equilibrar el pH, que es uno de los factores que se ven alterados en estos pacientes. También está el extracto de té verde por su componente la galatoepigaloquetina, que es la que nos ayuda en ese aspecto también antiinflamatorio. Y hay una suplementación base que se puede tener en cuenta en estos pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, que son los omega 3, la vitamina E, eso sí, vitamina E que tenga un espectro ojalá completo, no solamente alfa, vitamina C, la D, la vitamina K2 y sustancias antioxidantes, donadoras de electrones como el glutatión, la superóxido desmutasa, tenemos el NADH, el ácido folínico es otro interesante, la B12, el selenio, el magnesio y azufre. Hay varios complementos alimenticios que podemos utilizar, pero la idea es individualizar en cada paciente, ver qué es lo que tiene más afectado para poder hacer un tratamiento más de precisión, ¿no? más específico. La dieta mediterránea sabemos que puede ayudar a proteger las enfermedades Parkinson-like. ¿Por qué? Porque reducen la inflamación y el estrés oxidativo. ¿Y qué tiene la dieta mediterránea? Pues tiene alimentos ricos en fenoles, que incluyen además también vitamina C, vitamina E, carotenoides y bueno, varios antioxidantes. Y eso es lo que nos puede ayudar. Además, tiene la adherencia a esta dieta mediterránea también nos evita el que entremos en contacto con otros tipos de alimentos que se han asociado como factores de riesgo al Parkinson. Entonces también por eso es interesante la dieta mediterránea. El sulforafano es un complemento alimenticio que se extrae principalmente de las crucíferas, hay varias, y bueno, lo que hace el cuerpo es que al consumir las crucíferas, también están en la moringa, es muy interesante que también está en este complemento alimenticio. Bueno, pues al consumirlo, las enzimas digestivas activan estas sustancias para producir el sulforafano y este sulforafano aumenta el glutatión, que es el principal antioxidante del cuerpo, y se ha visto que aumenta el glutatión cerebral. Entonces, por eso es tan interesante los sulforafanos en estos pacientes. Y ya por último, el sueño reparador es muy importante. El sueño, sabemos que el dormir mal condiciona alteraciones de la memoria, neuroinflamación, en fin, y además de los hábitos que hay que mejorar cuando tenemos alteraciones en el sueño, pues también hay suplementos que nos pueden apoyar, como es el magnesio, el GABA, el 5-hidroxitriptófano, la taurina y la melatonina, por nombrar algunos, que se pueden utilizar como apoyo cuando hay estados de alteración del sueño, si vemos que además no hemos logrado equilibrarlo, mejorando todos los hábitos relacionados con el sueño.
Bueno, pues muchas gracias. Esto es lo que les quería decir, que sepan que dentro del máster de la ESI trabajamos estos temas de forma profunda y eso solamente es una visión panorámica del potencial que tienen los complementos alimenticios, además de una dieta saludable y hábitos saludables para apoyar a estos pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Muchas gracias.